Bien, saludos para todos. Seguimos entonces trabajando con nuestro tema de la cartografía y vamos a hablar ahora de la teledetección. ¿Por qué hablar en detalle de la teledetección? Porque los productos de la teledetección son básicos ahora para tener informaciones frecuentes y muy diversas sobre la superficie terrestre. Y esos productos los estamos aprovechando poco a poco, es decir, las metodologías siguen desarrollándose para realizar análisis sobre en particular los recursos naturales que son de diferentes tipos. Entonces, para el tema de la crisis climática, es una herramienta, es un producto de una herramienta muy importante para detectar variables, medir variables y elaborar análisis espaciales que nos permiten decir cuáles son los cambios que están sucediendo en el mundo. Aquí tienen un video tomado de forma oblicua por la Estación Espacial Internacional sobre el norte de Egipto. Ustedes ven aquí el delta del Nilo y aquí el cauce del Nilo que que va ahora en dirección hacia el sur, hacia la parte alta de la cuenca. Y aquí el Mar Rojo. Lo que están viendo aquí son justamente los elementos que podemos detectar desde el cielo. Las zonas urbanas, el mar o los mares, la red hídrica superficial, los suelos, a veces la geología bajo ciertas condiciones, el tipo de cobertura vegetal y también, aparte de eso, los fenómenos atmosféricos. Entonces son tres vertientes que podemos analizar: la parte terrestre o continental, todo lo que hay encima, lo que se produce encima de la superficie terrestre, la parte de los mares, de los océanos, las corrientes, la temperatura del agua, la contaminación del agua se puede observar, se puede medir, la concentración en algas, en fitoplancton, etc. Y en cuanto a la atmósfera, pues de nuevo vamos a identificar las temperaturas de las masas de aire, sus desplazamientos, sus movimientos, las contaminaciones de esas masas de aire, etc. Es decir, que la teledetección no se limita solamente a la Tierra, la superficie terrestre, abarca la Tierra como un gran conjunto: continente, océanos y atmósfera. ¿Qué vamos a ver con la teledetección? Pues vamos a hablar primeramente de una definición y una historia breve. Vamos a detallar bastante los principios físicos, ya que necesitamos manejar bien esa parte para luego poder hablar de las resoluciones de un sensor. Es decir, el satélite realmente no es el sensor, el satélite es un aparato que transporta una cámara, una antena, algún aparato que va a hacer las mediciones. Necesitamos también hablar de principio físico para poder entender los modos de adquisición y las órbitas de esos satélites. Hay diferentes tipos de órbitas que producen diferentes tipos de imágenes. Por ejemplo, la órbita geoestacionaria, que es típica de los satélites de telecomunicación, también es una órbita típica de los satélites que se usan para la meteorología, simplemente porque permiten tener una frecuencia temporal extremadamente alta. Podemos tener una imagen cada 15 minutos del mismo espacio. Las aplicaciones no será una lista exhaustiva, pero una lista de algunas aplicaciones comunes que se usan en base a la teledetección.
que los geógrafos, los biólogos, los meteorólogos, los climatólogos, etcétera, sacan constantemente. Las correcciones geométricas que se realizan en las imágenes y las correcciones radiométricas que aplicamos para tener una información, digamos, que sea más o fácil de usar o más confiable o se acerque más a los valores reales, los valores físicos de la información que fue captada en terreno. Eso lo vamos a ver también para que sepan sobre todo qué tipo de imagen descargar cuando van a hacer un trabajo. Y terminaremos brevemente con el procesamiento de imágenes. Y esa parte seguirá entonces con la clasificación supervisada, tendrán otra presentación detallada. Y la elaboración de mapa de sequía como un ejemplo de análisis espacial. Una bibliografía corta, les recomiendo el primer manual, que se llama Fundamentos para la teledetección. Lamentablemente está en inglés, pero para los que dominan el inglés es un manual muy fácil de entender y completo. Le pondré el enlace para que lo puedan descargar. Empezamos entonces con la definición de la historia. La teledetección, de forma general, es la medición o adquisición de informaciones sobre un objeto o un fenómeno gracias a un instrumento de medición que no tiene contacto con el objeto estudiado. ¿Cuál es el interés de no tener contacto con ese objeto? Es que no lo vamos a alterar. La teledetección, por lo tanto, no se usa solamente en geografía, se usa también en medicina. ¿Cuál es el interés de usar los rayos X? Es que no tenemos que abrir el paciente para analizar su interior. ¿Cuál es el interés de la resonancia magnética? Es que también podemos ver el interior del cuerpo sin abrirlo. Para nosotros, geógrafos, la teledetección tiene la misma ventaja. Vamos a detectar la información desde el cielo sin necesidad de tomar muestras en terreno. Podemos tomar muestras para validar algunas informaciones, pero de forma general, la teledetección nos permite cubrir un país entero, hasta el mundo entero, sin entrar directamente en contacto con su superficie. Nos permite también detectar informaciones sobre áreas que son muy remotas. Si quiero conseguir información sobre el tope de la Sierra de Bauruco o de la Cordillera Central, lo puedo hacer sin desplazarme. Y permite detectar informaciones que van más allá de lo que ve el ojo humano. Es decir, nuestros ojos, lo vamos a ver, están bastante limitados en cuanto al tipo de radiaciones que pueden ver. La luz solar, por ejemplo, es una radiación. Nuestros ojos son capaces de ver solamente una mínima parte de esa luz. El sensor, al contrario, tiene una capacidad mucho mejor de detectar las radiaciones de todo tipo, lo que nos va a dar mucho más informaciones sobre los objetos que hay en la Tierra. En geografía, entonces, la teledetección es el conjunto de técnicas que permiten conseguir información sobre la superficie terrestre en el sentido amplio del término, es decir, también la atmósfera, los océanos, sin tener contacto directo, por la adquisición de imágenes. ¿Qué vamos a hacer con esas imágenes? Las vamos a procesar, las vamos a analizar para producir análisis espaciales y mapas. Abarca los procesos de captación y grabación de la energía de radiación electromagnética.
esa palabra es muy importante. Podemos medir también sonido, es lo que se hace con un sonar. El barco emite un sonido y el eco que vuelve del fondo del mar o de los peces, de lo que hay dentro del agua, permite al operador del barco tener una imagen de los fondos oceánicos. Pero nosotros vamos a trabajar más bien con las radiaciones electromagnéticas. ¿Cuáles son esas radiaciones? Simplemente la luz. La luz es un tipo de radiación electromagnética. Otro tipo, las ondas radio, las microondas, los rayos X, etcétera, etcétera. Todas esas ondas, esas radiaciones, las podemos captar y nos va a permitir dibujar una imagen. Esas ondas pueden ser emitidas, por ejemplo, quedan emitidas por el sol. Pueden ser reflejadas. Hay objetos que reflejan algunas ondas. Nosotros mismos, si nos podemos ver, es porque nuestro cuerpo refleja algunas ondas. O puede ser transmitida. Transmitida significa que la onda pasa a través del material, lo que sucede típicamente con un pedazo de vidrio. Cuando hablamos de onda o de radiación emitida, también tenemos que pensar en nuestros cuerpos. Cualquier cuerpo que emita calor emite ondas electromagnéticas que pueden ser captadas. Y eso lo vamos a usar también sobre la Tierra para captar nuevas informaciones sobre la temperatura de la superficie. En inglés no hablan de teledetección, hablan de remote sensing, para que conozcan el término, que lo verán, por ejemplo, en el manual que lo mencioné, el manual canadiense, y en otra literatura. Se realiza la teledetección gracias a un vector. Un vector es un aparato, sea cual sea, que va a transportar un sensor. Un vector entonces puede ser un avión, un dron, un satélite. Un sensor es un aparato que va a que va a medir las radiaciones electromagnéticas para captar informaciones y poder reconstruir una imagen de la superficie, de sus características, la atmósfera o el océano. Esos sensores dijimos que pueden ser de diferentes tipos: un láser, una cámara óptica, un radar. Esas radiaciones electromagnéticas pueden ser detectadas de manera química. Es lo que se ha usado hasta recientemente con las cámaras análogas, esas cámaras que usan películas, que usan rollo, o pueden ser detectadas de forma electrónica, que son, por ejemplo, es el ejemplo de las cámaras que tienen en sus celulares, o que tienen en su computadora, o que tienen en su tablet. Esas cámaras son electrónicas. Es el tipo de sensor que cargan ahora los satélites. Para poner una fecha de inicio a la teledetección, podemos coger el 1856. ¿Qué pasa en esa fecha? Se hace los primeros experimentos de tomar fotografía desde el cielo. En particular, un señor que se llama Nadal, de apodo Nadal, que aprovecha los globos que permiten elevarse, que fueron inventados en Francia en el siglo XVIII, y la fotografía, que también se ha desarrollado en el mismo país durante el siglo XIX. Después de tener esos dos inventos, esas dos invenciones, pues va a poder tomar fotografía desde el cielo por primera vez. Así nace la teledetección, 1856. La teledetección dijimos que inició entonces con sensores análogos, con películas.
por reacción química. ¿Cómo funcionaba esto? Simplemente tengo una película con un componente químico puesto sobre la película que reacciona cuando está iluminado. Es decir, que los fotones, las partículas de luz que salen de los objetos, cuando impactan la película, van a modificar su color. Típicamente ese componente químico era haluro de plata. El haluro de plata, cuando recibe la luz solar, oscurece. Y eso poco a poco nos va a permitir tener una imagen. Inicialmente tenemos una película expuesta en la que todavía no podemos distinguir nada. Hay que pasar por un proceso químico para lo que se llama desarrollar la película o revelarla también. Y poco a poco vamos a obtener un negativo, es decir, una imagen con, digamos, los colores inversos o la intensidad, mejor dicho, de la luz inversa. Bien. Cuando usábamos esa metodología podíamos captar solamente los colores naturales. De hecho, no teníamos idea en aquel tiempo de que se podían captar otro tipo de onda electromagnética. Entonces vamos a captar los colores rojo, verde, azul, es decir, los colores que son visibles por el ojo humano. El ojo humano en el fondo tiene conos que permiten detectar esos tres colores primarios. Y la mezcla de esos colores forma entonces, digamos, todo el arcoíris de colores, todos los colores posibles que puede detectar el ojo humano. Arcoíris y más allá, es decir, hasta colores que no están en el arcoíris, como el color rosado. El análisis entonces se realizaba por fotointerpretación. ¿Qué significa esto? Que después de tener una fotografía tomada desde el cielo, desde un globo, desde un avión, pues el operador, un técnico, necesitaba interpretar la información que se veía en la imagen. Reconocer que tal rectángulo es probablemente una casa, que tal otro polígono, un poco más grande, sería, por ejemplo, una parcela agrícola, etcétera, etcétera. Basándose en qué, en diferentes elementos que vamos a ver ahora, que permiten deducir, entender qué información está viendo en la fotografía. Primera mitad del siglo XX se desarrollan las técnicas de detección por avión. Es decir, que vamos a empezar a cargar cámaras en los aviones, en particular a partir de la Primera Guerra Mundial, para poder captar desde el cielo los movimientos del enemigo. Mejoran también las técnicas de fotografía, con mejores lentes, con un material que se vuelve más sensible a la luz y que poco a poco también permite no captar solamente la intensidad de la luz visible en general, que eso produce imágenes a nivel de gris, sino también poder separar los colores y producir fotografía a color. Se desarrolla también la fotogrametría. La fotogrametría es una ciencia que permite hacer mediciones dentro de una fotografía. ¿Y hacer mediciones para qué? Pues en particular para poder detectar los relieves y poder medir altitudes dentro de una fotografía. Reconstruir la tercera dimensión. Una fotografía es un objeto plano en dos dimensiones. Lo que queremos es poder entender cómo era el relieve que se ve en la fotografía cuando eso fue captado por el avión que pasó encima de ese relieve. ¿Por qué hacer todo eso? Porque la información del relieve es muy importante para poder fotointerpretar las informaciones.
y se diversifica en los usos, es decir que la teledetección permite ahora trabajar el tema de los pozos de petróleo, trabajar su ubicación, trabajar con todos los recursos naturales en general, el aspecto militar también, que obviamente se ha beneficiado mucho del tema de la teledetección y lo sigue haciendo. Es decir que el uso poco a poco de la teledetección ha tocado muchas ramas de la ciencia. Voy a pasar esta explicación de cómo se elabora una fotografía análoga, que no es el tema de mayor importancia para esta presentación. Me paro aquí con una de las primeras cámaras que fueron montadas sobre aviones durante la Primera Guerra Mundial, mirando esta vez a la vertical. Ahorita cuando vimos el delta del Nilo, eso fue captado de forma oblicua. Ahora vamos a empezar a captar la información de manera vertical. Y de alguna manera, tomando varias fotografías una detrás de la otra a medida que pasamos encima de un espacio, pues vamos a poder reconstruir la tercera dimensión y ver los relieves. Aquí tengo un ejemplo de una fotografía aérea que fue captada por el Instituto Cartográfico Militar en el 1958 sobre la ciudad de Santo Domingo. Ustedes ven al sur el Mar Caribe, aquí el río Osama, y lo que era la ciudad en el 58, con una extensión bastante corta. El aeropuerto que ven en el centro ya no existe, era el aeropuerto Andrews, que ahora está ocupado en particular por el NACO, el ensanche NACO. Y la pregunta es, cuando recibimos esta imagen, ¿qué información podemos extraer? Bien. Esas imágenes vienen con unas marcas en el borde, unas marcas fiduciales, que sirven para luego ser trabajadas en aparatos que llamamos estereoscopio, que permiten reconstruir la tercera dimensión. Vamos a ver más para adelante cómo. Aquí abajo tengo informaciones sobre la focal, es decir, unas informaciones sobre la cámara, qué tan lejos estaba el fondo de cámara del lente, una información sobre la altitud de vuelo y la hora exacta. Y dentro de la imagen pues podemos detectar la zona urbana, que reconocemos como por su color, pero sobre todo aquí por esas calles, esa malla, esa cuadrícula, con ese conjunto de calles paralelas y perpendiculares, muy típico del sistema español y norteamericano. Ahí en el norte vamos a identificar un bosque. ¿Por qué? De nuevo, los colores son diferentes y las formas también son muy irregulares. Y veremos que la textura también, es decir, esa variación de tono dentro de esos pequeños conjuntos es muy diversa. Es decir, tenemos una superficie que parece tener rugosidad, al contrario de la zona urbana que tiene una superficie casi lisa. Es decir que son muchos elementos que nos dicen si estamos viendo una zona natural, una zona urbana u otro tipo de elemento. Si nos acercamos, entonces vemos de nuevo esa malla, esa cuadrícula sobre la zona urbana, y aquí en la zona oriental los primeros barrios que se formaron. ¿Cómo detectamos entonces la información? ¿Cómo hacemos fotointerpretación? Eso es importante. ¿Por qué? Porque hoy nosotros la usamos poco. Es
Es decir, vamos a usar la computadora que nos va a ayudar en identificar los objetos que hay en la imagen. Pero sí tenemos que darle muestras a esa computadora. Vamos a tener que decirle a la computadora que esto, por ejemplo, es una parcela agrícola y esto es un pueblo, una zona urbana. Para que luego la computadora haga el trabajo de identificar todos esos píxeles y clasificarlos. Decir si esos píxeles son de zona agrícola o de zona urbana, uno por uno. Bien. ¿Cómo hacemos eso nosotros visualmente? Primeramente trabajamos con las formas, la forma de los objetos. Trabajamos también con el tamaño, no es lo mismo un pequeño rectángulo y un gran rectángulo. Nos dice que se trata de diferentes objetos. Vemos también la orientación, vemos los colores, vemos la textura que mencionaba anteriormente, es decir, si la superficie, si el objeto tiene una superficie lisa o con rugosidad. Vamos a ver patrones espaciales, disposiciones regular, como se ve en las zonas urbanas. Y vamos a ver que hay otros elementos también que nos permiten decir qué estamos viendo en la imagen. Aquí ven una imagen de un campo de la provincia de San Juan. Son parcelas agrícolas, como lo vemos, justamente por esas formas muy geométricas. Nos dice que no es una zona natural. No encontramos canales de riego. Probablemente se trata de una zona de agricultura en secano. En el centro sí vemos una textura con mucha rugosidad. Vemos unos colores verde, entonces estamos viendo un bosque. Y ese bosque, por la forma alargada que tiene, es un bosque ribereño. Entonces la forma también y la textura y el color nos permiten decir que estamos viendo aquí un bosque ribereño. ¿Por qué hacemos eso hoy? Porque encima de este bosque vamos a poder dibujar unos límites y poco a poco dibujar un mapa del bosque ribereño, de las parcelas agrícolas, de las zonas urbanas. Es decir, dibujar un mapa de esta zona. Es lo que típicamente se ha hecho para hacer una hoja topográfica. Aquí que estamos viendo un bosque disperso. Y la pregunta es, ¿qué tipo de bosque estamos viendo? ¿Qué tipo de árboles hay dentro de ese bosque? Si nos fijamos solamente del color, no podemos decir qué tipo de bosque es. Hay diferentes tipos de bosque: seco, mixto, latifoliado, húmedo, latifoliado nublado, conífera, manglares, etc. Simplemente por el color es muy difícil de separar. Ahora, si vemos la forma de la sombra, vemos que esos árboles tienen a dar una sombra triangular. Y fíjense este ejemplo aquí. La sombra sí nos dice que estamos viendo un bosque de conífera. Entonces no es solamente los colores, textura y demás, sino también otras informaciones como las sombras que nos permiten fotointerpretar esas informaciones. Aquí tenemos un bosque bastante denso. No hay otro elemento, no hay zona urbana, no hay ríos, no hay nada visible en la imagen. Probablemente se trate de un bosque natural. Aquí veo otro bosque, tiene la misma textura, tiene el mismo color, aunque esas dos imágenes fueron tomadas por dos sensores diferentes, por eso los colores se ven un poco diferentes. Pero hay una gran diferencia, es que aquí estamos viendo caminos vecinales y estamos viendo pequeños techos en toda la imagen. Nos dice que en esta zona hay una actividad humana.
Es decir, que probablemente estamos viendo aquí una parcela agroforestal. Y este ejemplo fue tomado en la Sierra de Neiva y se trata de un cafetal. Entonces, ¿cómo sacamos esa conclusión? Por asociación. Si vemos que en un mismo lugar encontramos un bosque húmedo y una red de caminos vecinales con techos, entonces estamos probablemente viendo una parcela agroforestal y eso lo sacamos por asociación. Bien. ¿Qué otra información necesitamos para fotointerpretar? Como les decía, es el relieve. ¿Cómo sacamos el relieve? Típicamente vamos a usar un estereoscopio. Eso es un estereoscopio profesional de los que se usaban en el Instituto Geográfico Universitario y en el Instituto Cartográfico Militar. Digo que se usaban porque ahora usamos la computadora para hacer el mismo procesamiento. ¿Y qué vamos a poner en el estereoscopio? Vamos a poner aquí una foto aérea y aquí otra fotografía aérea. Ambas fotografías cubren el mismo territorio en tierra, pero fueron tomadas desde dos puntos de vista diferentes. Es decir, que el avión pasó encima del lugar de interés, tomó una primera fotografía, siguió avanzando, tomó otra fotografía y esas dos fotografías se solapan por parte. Es decir, que en esas dos fotografías puedo ver los mismos objetos desde dos puntos de vista diferentes. ¿Por qué hacemos eso? Para reproducir la visión humana. La visión humana funciona de tal manera que el ojo izquierdo ve una imagen del mundo, el ojo derecho ve otra imagen del mundo. Hay diferencias entre lo que ven esos dos ojos. Si ustedes cierran el ojo izquierdo y luego cierran solamente el ojo derecho, van a ver que los objetos se desplazan. Tienen, y sobre todo el fondo, la pared, por ejemplo, que están viendo, todo eso se mueve. Se mueve debido a que tienen dos puntos de vista diferentes. Y va a aportar lo que se llama el o la paralaje, es decir, un desplazamiento continuo de los objetos que se debe a que estamos viendo la información desde dos puntos de vista diferentes. Nuestros dos ojos ven dos imágenes diferentes y nuestro cerebro con esas dos informaciones logra entender la profundidad de esos objetos, qué tan cerca o lejos están de mí. Bien. Entonces aquí hacemos lo mismo, una fotografía aquí, otra fotografía a la derecha, y el operador va a poner sus dos ojos aquí en el centro. Con el ojo izquierdo ve la primera imagen, con el ojo derecho ve la segunda imagen. Y bajo ciertas condiciones le permite ver de nuevo en relieve esas fotografías para interpretarla mucho mejor. Y aquí abajo va a poder dibujar unas informaciones que van a ser usadas para crear hojas topográficas. Va a poder dibujar los elementos que ve, la zona urbana, etcétera, las montañas y demás. Y va a poder dibujar también las curvas de nivel de todos los relieves presentes en la imagen. Veamos un ejemplo de lo que se hace hoy en día con la fotogrametría. Aquí tienen una fotografía que fue tomada por un dron sobre una minera del país. Y si vemos una sola fotografía, pues sacamos informaciones de nuevo por la textura, el color, el tamaño, la forma, etc. Pero nos falta los relieves para entender qué tipo de objeto estamos viendo realmente. Pues con la fotogrametría vamos a poder crear un modelo en 3 dimensiones
del mundo que fue captado por el dron. Y lo que veíamos de forma plana, ahora lo estamos viendo en relieve y entendemos que esto es la parte alta. Aquí hay un talud, una especie de camino en el centro, y eso sigue vertiendo hacia dónde, hacia abajo, hacia las lagunas que están llenas de sedimentos por la actividad minera que se da más arriba. O sea que nos da muchas más informaciones para interpretar lo que estamos viendo en nuestras fotografías. Aquí otro ejemplo de fotografía que fueron tomadas encima de un pueblo que está cerca de esa minera. Tenemos casas. ¿Cuál es la altura de esas casas? ¿Son pequeñas, son altas? Pues eso lo vamos a sacar justamente con el modelo en 3 dimensiones, que nos permite entender qué tipo de objeto estamos viendo en la imagen. En el siglo XX, desde el finales de los años 50, se desarrolla la exploración espacial. Inicialmente con películas, es decir, que esos satélites cargaban rollos y buscaban la manera de enviar esos rollos de fotografía desde el espacio hacia la Tierra, que era bastante complicado. Poco a poco tenemos sensores digitales que se desarrollan, que van a poder ser montados en los satélites y enviar sus informaciones a través de ondas radio. Para el público en general, las primeras imágenes satélite que se van a poder usar son las imágenes del satélite Landsat, o de la misión, mejor dicho, Landsat 1, en el 1972. Es un satélite que fue elaborado específicamente para estudiar la Tierra. ¿Cómo trabaja el satélite? Mide una intensidad de las radiaciones electromagnéticas que reflejan los objetos. ¿Qué tipo de radiación? Típicamente la luz solar. Es decir, que el Sol emite radiaciones. Esas radiaciones entran en contacto con la superficie de la Tierra, con los objetos que están en la superficie. Y esos objetos van a reflejar parte de esas radiaciones en todas las direcciones, inclusive hacia el sensor del satélite. ¿Qué hace el sensor? El sensor es típicamente una matriz de celda. Cada celda va a medir la intensidad de la luz que le llega y convertir esa intensidad en un valor numérico. Por ejemplo, entre 0 y 100. Si recibió mucha luz, da el valor 100. Si recibió poca, da el valor 0. Y entre esos dos extremos, pues, podemos tener cualquier variación. ¿Qué vamos a hacer después de tener un valor? Pues esa matriz de celda produce una matriz de píxeles, es decir, una imagen. Y por cada valor vamos a aplicar una paleta de color, una rampa de color. Por ejemplo, los píxeles que tienen un valor bajo lo vamos a representar de color negro. Y los píxeles que tienen un valor alto lo vamos a representar con color claro. Simplemente para restituir lo que percibió el sensor allá arriba en el espacio cuando miraba hacia la Tierra. Hoy seguimos desarrollando la teledetección, como lo hacemos con el aumento de la resolución espacial, es decir, que vamos a poder ver mejor los detalles en la imagen. Voy a poder empezar a ver vehículos, hasta personas dentro de mi imagen, es decir, que voy a poder identificar más objetos dentro de la imagen, poco a poco, a medida que van mejorando los sensores. Vamos a aumentar también la resolución espectral. Eso lo vamos a explicar más en detalle después, en otro capítulo. Pero se trata de que
básicamente vamos a poder detectar más colores, entre comillas. Una baja resolución espectral es una imagen que presenta solamente unos niveles de gris, como esas fotos análogas que vimos anteriormente. Una imagen de mejor resolución espectral es una imagen que puede cortar el espectro en diferentes pedazos para producir una imagen con varios colores. Entraremos en detalle después sobre eso. Aumenta también la resolución radiométrica, es decir, qué tan sensible es el sensor a la luz que le llega. ¿Se acuerdan que dijimos que la matriz de celda da un valor numérico que puede variar de 0 a 100? Tengo sensores que pueden cortar esas intensidades, no solamente entre 0 y 100, sino entre 0 y 65.000. En ese caso tiene una mejor resolución radiométrica, es capaz de separar mejor cualquier pequeña variación en la intensidad de la luz que le llega. Y eso nos va a dar más informaciones sobre los objetos que estamos viendo en la imagen. Vamos a poder aumentar también la resolución temporal. Eso significa que ahora tenemos muchos satélites que están dando la vuelta alrededor del mundo y esos satélites permiten captar informaciones con mucha frecuencia. ¿De qué nos sirve eso? Pues en vez de hacer un análisis del uso y cobertura del país cada 5 o 10 años, como se hacía antes, porque contábamos con fotografías aéreas, había que organizar una campaña de captación, grabación de fotografías aéreas sobre todo el país. Eso costaba mucho dinero, era bastante tedioso. Ahora podemos tener una información, una imagen sobre el país cada 4 días, hasta menos. Por lo tanto, podemos producir un análisis de uso de cobertura cada 4 días y ver la evolución, entonces monitorear, por ejemplo, los incendios forestales, la tala de los árboles, la contaminación del agua, todo eso con una alta frecuencia temporal. También se han desarrollado los sensores activos, típicamente los radares, que lamentablemente no vamos a poder tocar por falta de tiempo, pero los radares permiten emitir su propia onda electromagnética sin ayuda del sol y captar lo que vuelve, los ecos que vuelven de esa onda. Son muy interesantes para la parte tropical porque, o sea, decir todos los países de la zona intertropical como el nuestro, porque esa onda no es sensible a la nube, es decir, la onda atraviesa la nube y capta lo que hay por debajo. En nuestro país tenemos mucha nube constantemente el año entero. Hay zonas que no dejan de tener nube, por ejemplo los Haitises, el tope de la cordillera central, o la vertiente norte, mejor dicho, de la cordillera central. Pues con un radar, un sensor radar, una antena radar, siempre vamos a poder captar informaciones el año entero y sacar información. Otro tipo de sensor activo, el LIDAR, que es un láser que apunta a la vertical hacia abajo, desde el satélite hacia abajo, y permite en particular medir muy bien la altitud del terreno para reproducir el terreno en un raster que llamamos modelo digital de terreno. ¿De qué sirve ese modelo digital de terreno? Sirve para hacer mapa de inundación, sirve para hacer mapa de deslizamiento, sirve para calcular la pendiente, etcétera, etcétera. Sirve para un montón de elementos y de procesamiento. Tenemos ahora múltiples satélites públicos como Landsat, como Sentinel de la Agencia Espacial Europea, y tenemos también múltiples satélites privados, es
Es decir, que hay empresas que han lanzado su propio satélite, generalmente de alta resolución espacial. Se pueden ver detalles, elementos que miden 30, 40 centímetros en la imagen. Pero esas imágenes las venden. ¿Y para qué se producen todas esas imágenes? Para la meteorología, la oceanografía, la observación militar, etcétera, etcétera. Y por último, todas esas informaciones, que son muchas, la podemos procesar gracias a los sistemas de información geográfica como QGIS, que permite recuperar todas esas informaciones, presentarla en un sistema de referencia de coordenada y analizar los datos. Clasificación automática, eso lo haremos juntos. Autorrectificación de la imagen, es decir, corregir la distorsión del relieve en la imagen. Cuando ustedes toman una foto desde el cielo, todos los objetos altos aparecen recostados, es decir, que no están encima de su base. Eso lo podemos corregir por autorrectificación, con el propósito de poder luego digitalizar la información encima de esas imágenes, ubicar bien cada elemento para crear un mapa. Termino la parte histórica con esa cronología rápida. 1839, creación de la fotografía por Nipse, es decir, y Daguerre, que son los primeros fotógrafos. Si ustedes han escuchado hablar del daguerrotipo, que fue básicamente el primer tipo de cámara que se elaboró en el siglo XIX y que se vendió en gran parte del mundo. 1844, las primeras fotografías aéreas tomadas por el señor Tournachon, es decir, por Nadar. 1856, ¿se acuerdan lo que vimos anteriormente? El mismo señor Nadal toma fotografía desde los globos. Más tarde, hasta el 1898, el señor Loseda experimenta fotografías aéreas y sobre todo forma la base de la fotogrametría para reproducir los relieves. Con los hermanos Wright en el 1909 se toman las primeras fotografías desde un avión. 1914 a 18, es decir, la Primera Guerra Mundial, empieza el uso intensivo de la fotografía aérea para reconocer, para identificar objetos desde el cielo. 1919 se crea el primer estereoscopio, el aparato que vimos que permite trabajar con pares de fotografía, lo que llamamos pares estereoscópicos, para recrear el relieve y poder dibujar hojas topográficas. 1940, aparición de los primeros radares. Estamos en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Inglaterra. Gran Bretaña, para defenderse de los aviones alemanes, desarrolla un sistema que emite ondas electromagnéticas que van a rebotar, ser retrodispersas, el término, sobre los aviones, volver hacia la antena inicial y poder estimar a qué distancia están esos aviones, para poder enviar aviones de caza a destruir los aviones enemigos antes de que lleguen encima de Londres. En el 57, el lanzamiento de Sputnik 1, el primer satélite artificial soviético. A partir de ahí entonces inicia la era espacial de la teledetección. Tenemos la creación de radiómetros, que son esos aparatos que miden radiaciones, lo mismo, o de la misma familia, digamos, que las cámaras que tienen en sus celulares. Sus cámaras digitales
captan radiaciones electromagnéticas. Y también se crean los radar de imagen, es decir, radar que no se usan solamente para ubicar la posición de un avión, sino para también crear una imagen que vamos a poder interpretar, fotointerpretar. 1960, el lanzamiento de TIROS, primer satélite meteorológico para dar seguimiento a la cobertura de nube. 72, el satélite Landsat 1, que inicialmente se llamaba ERTS. 74, 78, seguimos desarrollando los satélites meteorológicos y se va a formar una constelación de satélites, es decir, varios satélites que están dispuestos alrededor del planeta para seguir todos los movimientos dentro de la atmósfera. En el 78, lanzamiento de CISAT, un satélite de observación de los océanos, equipado entre otros de un radar. Ese radar le permite identificar la altura del mar y poco a poco nos vamos a dar cuenta de que el nivel del mar no es el mismo en todo el planeta. Hay variaciones que pueden ser de 10, 50, 100 metros. En el 82, aparición de la alta resolución espacial con Landsat 4 y un sensor que se llama Thematic Mapper. 86, lanzamiento de Spot 1, un satélite europeo. Y 99, lanzamiento de un satélite privado que se llama Iconos, que vende sus imágenes, que son de alta resolución espacial, es decir, que cada píxel cubre un área de 1 metro por 1 metro, permite ver muchos detalles.